Hola, buenas tardes a todos. Soy Javier Blanco, encargado director del campamento náutico este año de Denia. Y bueno, quería daros en primer lugar la bienvenida después de varios bueno, desde el año pasado, de la última reunión que no pude realizar yo en persona, estuvo mi compañera Celia. Y nada, encantados de volver a la carga este año con el campamento náutico, este campamento distinto respecto al nuestro de nuestra sede en Bustarviejo de Multiventura. Y bueno, vamos a presentaros este año una nueva ubicación con nuevas prestaciones, actividades nuevas, pero conservando un poquito bastante la esencia de todo, de lo que es el campamento náutico que llevamos haciendo ya desde 2016 ininterrumpidamente. ¿De acuerdo? Pues nada, sin más dilación vamos a comenzar con la presentación. Bueno, un poquito siempre nos gusta ponernos en situación de quiénes somos, dónde estamos y a dónde vamos. Somos una empresa al final de ocio, educativo y especialistas en campamentos de verano y también viajes escolares. Llevamos desde 2001 como la empresa funcionando como tal y desde 2016, como os comentaba, haciendo el campamento, perdón, 17, que no me falla a mí la memoria. Desde el 17 haciendo el campamento náutico, en principio empezamos en Oliva y ahora nos movemos a Denia. Trabajamos durante todo el año con colegios, más de 1000 menores durante los campamentos de verano, más de 60 colegios durante el año. De hecho, ahora mismo tenemos allá 2 colegios, que si alguno nos está viendo, le mandamos un saludo desde aquí. Y luego varios campamentos, como sabéis, que tenemos en varios puntos de España, como ahora tenemos en Ávila y demás. El origen en concreto del que estáis interesados, del campamento náutico de Denia, esto surge por una demanda de nuestros usuarios que ya han confiado en nosotros como especialistas de campamentos y ahora lo que quieren es que les demos nuevas opciones, ¿vale? Es una evolución natural en que los menores están en un entorno quizá más que siempre da un poquito menos de miedo, que es el monte, el campo, ¿vale? Y vamos un poquito hacia adelante cuando se van haciendo mayores a ofrecerles nuevas opciones y en este caso vamos a la opción del mar, del agua, ¿no? Que siempre da más respeto y por eso pues quizá es para un perfil un poquito más mayor que el habitual que tenemos en Bustarviejo en Multiaventura. Y aparte también pues lo que hemos pedido mayores, adultos, medianos y todas las edades, mar o montaña, ¿no? Pues ya tenemos montaña, ahora también ofrecemos mar. Ubicación, Denia, Comunidad Valenciana, en Alicante, de los pueblos más, a mi juicio, bastante bonitos, a las faldas del Montgó y en la parte más norte de Alicante, ¿de acuerdo? Un pueblo y una ciudad, quizá tendrá categoría de ciudad muy bonita y muy cómoda de moverte y demás. Aquí vemos el mapa de las ubicaciones en las que se va a realizar pues gran parte del campamento, ¿de acuerdo? Está el alojamiento, es un colegio residencia, Alfa y Omega, que ahora luego veremos todas las prestaciones y todo lo que nos ofrecen. Que está en mitad de ese núcleo, bueno, de zona de urbanizaciones tranquila, lo cual nos va a permitir pues estar muy aislados para bien, en el sentido de no molestar a nadie nos molesta, no hay interferencias con el resto de gente que puede ir en esa zona, es una zona muy tranquila, ¿vale? Luego vemos la zona de las actividades náuticas. La zona de las actividades náuticas es lo que llaman la Marina Casiana, es una zona de una playa de una peculiaridad que hace que no se suela llenar mucho, ni siquiera en verano, pero al mismo tiempo tiene una serie de características que la hace muy propicia para varias de las actividades que hacemos, como es el surf y el snorkel, ¿de acuerdo? Ahí luego vemos lo que es el núcleo urbano, donde también haremos alguna visita, algún juego de geocaching, de juego de pistas y demás, en las zonas que hay muchas zonas peatonales, la gente que a lo mejor ya lo conoce, ya ha podido estar, pues se acordará un poquito de lo que estoy contando, ¿de
acuerdo? En cuanto a movimiento en el día a día, luego veremos algunas cosas especiales, pero lo que es en cuanto al movimiento en el día a día, básicamente nos vamos a mover en esas dos ubicaciones más el pueblo, ¿de acuerdo? Las instalaciones, en primer lugar, como os comentaba, del centro del Colegio Residencia Alfa y Omega, es un colegio en el que tienen unas aulas, como hemos hecho en otros años, que se habilitan como aulas, las aulas, perdón, que se habilitan como habitaciones. Calculamos que cómodos, como nos gusta que estén y que haya una buena gestión del espacio, caben unas 10 literas en cada habitación, en cada aula. Todas estas aulas, con lo cual caben 20, todas estas aulas disponen de aire acondicionado, tienen pegadas literalmente una puertecita por la que acceden directamente a los baños, que son baños con vestuario. El ser residencia tiene estas peculiaridades, que tienen baños con duchas. Disponen también de un pabellón cubierto, que ahora veremos unas fotos, que también tiene aire acondicionado, un pabellón muy propicio para hacer muchas actividades, tanto en horarios de sol, que hace más calor, como en, pues a lo mejor alguna actividad de interior por la noche, posiblemente la fiesta del último día. Ya veréis que recuerda algunas de estas películas norteamericanas, ¿no? Que se suele celebrar esas fiestas de despedida en estos pabellones, ¿no? Muy, muy característicos. Me viene a mí a la memoria. Bueno, no sé si a todos os evocará eso mismo. Tiene también un servicio de comedor propio. Es un colegio que da comida durante todo el año y simplemente continuamos lo que hacen de septiembre a junio. Tiene, como todos los colegios, encima siendo residencia, que es grande, son casi 25.000 metros cuadrados. Tiene pistas polideportivas de fútbol sala, baloncesto y demás, y multideporte. Tiene zonas verdes, tiene un pequeño gran bosquejo, ¿vale? Que también nos va a permitir tener una zona cubierta a la sombra, que siempre son muy recurrentes y muy necesarias en esta época del año, ¿no? En todos los turnos, del 1 al 28, pues hombre, al final son épocas que en el Mediterráneo hace calor, como es lógico. Y luego lo que es, yo creo a mi juicio, la estrella. Tenemos piscina allí mismo, con lo cual que tenemos problema de calor e incluso en la sombra, pues nos vamos a la piscina, que además tiene una zona aledaña con árboles y demás, que también da sombra, lo cual nos va a hacer las tardes y las estancias allí, las actividades allí, muy llevaderas y muy divertidas. De acuerdo, además es una piscina amplia, cómoda, la verdad es que es muy, muy agradable. Aquí empezamos a ver fotos, un poco que veáis lo que yo os estoy contando de viva voz, ¿de acuerdo? Estos son varios de los edificios aledaños, de aulas, el comedor. Esta es la zona que ellos llaman el oasis, que es la zona con sombra pegada a la piscina, es decir, aquí se está sacando la foto con la piscina a la espalda. Entonces toda esta zona, pues tienes en esa zona, esa puerta con esa pequeña ventana blanca, pues es donde se va a ver, donde van a poder incluso comprar helados o alguna cosa que pongamos en ese kiosco, como hemos hecho otros años, ¿vale? Que ya empezamos a hacerlo el año pasado en el campamento náutico, y ahí pues le va a dar ese tiempo también de relax y demás junto a la piscina, aunque siempre iremos a hacer actividades, pero también un momentito de bajar el ritmo en este campamento, que es muy intenso, como veréis luego en el horario, va a venir siempre bien a todos. Ahí, según nos dimos la vuelta, hicimos la foto a la piscina, ¿vale? Es una piscina amplia, es muy cómoda, ¿vale? Luego vemos ahí la pista polideportiva, una pista al uso, en muy buen estado, de fútbol sala, ahí no se aprecia bien, pero tiene también la opción de canastas, que de todas maneras, como tenemos el pabellón cubierto, también es donde es más propicio si en un momento nos da por el baloncesto o cualquier deporte cubierto, ¿vale? El comedor es un comedor genérico de colegio, no tiene mucha complicación, bandejas donde se sirve ahí la comida por una línea de comida, o sea, es relativamente sencillo. Luego tocaremos, por supuesto, como todos los años, en la parte de seguridad, la parte de los alérgicos y demás, pero lo que es el funcionamiento estándar del campamento: paso con mi bandeja, me rellenan, me siento con mis amigos, como, dejo la bandeja y salgo del comedor dejando mi zona limpia, ¿de acuerdo?
acuerdo? Las habitaciones sencillas, aulas, ahí en este caso se ven juntas, pero bueno, esto es porque algunos que eran muy amigos quisieron dormir juntos, pero bueno, lo que se hace es con la idea de que vayan todas de una en una o incluso algunas emparejadas, ¿vale? Pero entran de sobra y muy cómodos en todas las habitaciones para que no haya, bueno, tenemos aire acondicionado, pero que no haya calor, que se esté a gusto, ¿no? En definitiva, y se puede descansar en días en esos días que al final van a ser de actividad y movimiento, ¿no? Y se va a requerir el descanso. El pabellón que os comentaba es un pabellón grande, generoso. Aquí no se ven bueno, se aprecia ya al fondo las canastas porque son de estas que bajan desde el techo, con su baño, con infinidad de posibilidades de hacer distintos deportes, actividades de interior sin calor, cualquier taller, cualquier dinámica, cualquier gincana, ¿de acuerdo? Incluso probablemente también la opción de esta que siempre es tan socorrida, ¿no? Cuando hacemos un día especial fuera y cansado, que ahora os recordaremos, porque ya lo sabréis de otros años, pues también hacer ahí un cine de verano, por si no molestar a nadie y demás, ¿vale? Pues en ahí interior puede ser bastante propicio. Actividades náuticas, el grueso, ¿no? La temática general, troncal de este campamento, ¿no? Actividades náuticas. Siempre hemos tenido la política de que estas actividades entrañan un cierto riesgo al estar en el agua y tener una cierta tecnificación, pues están externalizadas a una empresa con una trayectoria que nos hemos encargado de buscar y corroborar, de profesionalidad y seriedad. En este caso se llama Fernando Sendra la empresa, y son ellos los que van a hacer todas las de perfil náutico, ¿vale? Monitores especialistas en náuticas, no los nuestros, que serán apoyos los nuestros, sí, pero los que llevan en la actividad son los de esta empresa, Fernando Sendra. Las actividades en este año serán kayak, snorkel. Esta marina casiana que os comentaba tiene una zona muy propicia y muy bonita para poder ver la Posidonia, ver bancos de peces. Hay una serie de juegos de identificación de especies marinas muy interesante, y creo que también, aunque evidentemente el objetivo primordial de este campamento es la diversión, ¿vale? También, pues oye, una carga de concienciación con el medio, de tomar conciencia de lo que tenemos en el mar, en nuestro Mediterráneo, pues yo creo que eso puede ser interesante y muy divertido, porque además van a disponer de unas cámaras de estas tipo GoPro para hacer capturas de determinados animales, determinadas especies marinas que van con un juego, etcétera, etcétera, y lo pueden ir identificando en unas tarjetas de estas que puedes meter dentro del agua. Una serie de dinámicas que nos han parecido muy interesantes y muy divertidas, ¿vale? El surf y el pádel, ¿no? Que es un poquito la estrella en estos últimos años en el público en general. Le realizaremos, como todos los años, 4 mañanas de las 10 que tendrían de los 10 días que hay. 10 mañanas no hay porque realmente algunas se emplean en algunas cosas concretas, pero 4 mañanas se dedicarán a las actividades náuticas, ¿vale? Con un baño también, relax, en la playa en ese mismo momento. Y los desplazamientos, para no correr riesgos de golpes de calor, no saturar tampoco a los menores en este caso con demasiados paseos, ¿no? Que cuando vayamos a hacer un senderismo, algún juego por el pueblo, pues no les resulte un tostón tener que volver es que voy andando aquí. Pues no, en este caso solamente nos subimos en el autobús, vamos tranquilamente a hacer las actividades, las disfrutamos y nos volvemos sin ningún tipo de problemas, con rozones, con historias, ¿vale? Continuamos. Las actividades náuticas, un poquito lo mismo que antes. Vemos las fotos de lo que vemos, de lo que hemos visto, de lo que hemos descrito antes oralmente. Aquí vemos el pádel, veíamos antes el kayak, otro kayak, ¿no? De 2, de 3, juegos que se hacen encima de las tablas de pádel para ganar equilibrio y demás. Y luego las visitas que haremos a la playa propiamente dicho, a lo que es la playa de Denia. Al pasar las 4 mañanas, más 2 que es la de la ida y la de la vuelta, pues ya prácticamente va a ser complicado hacer más visita a la playa. Te quedan 3, te quedan 4 y 2, 6 y una séptima que es una visita que hacemos todo el día fuera de la instalación. Pues en esos 3 días que nos quedan visitaremos la playa de Denia,
¿vale? Más los días de actividades que también se visita, por eso se visita prácticamente todos los días. Siempre en horarios socorristas, que hay ahí en las playas que todos conocemos en el Mediterráneo en España, y ahí haremos actividades sí llevadas por nuestros monitores, mucho más sencillas, más sin tener esa complejidad y esa tecnificación que requieren las náuticas específicas, ¿vale? Ejemplos pues de las que sabemos que han gustado: vóley, cometas, béisbol, esas son de las que más se suelen hacer. Surgirán nuevas, propondremos nuevas y retomaremos las antiguas que sabemos que gustan. Y por supuesto, pues bueno, oye, un baño puro y duro, que me meto al agua, nado, juego con mis amigos, tal, siempre supervisado por monitores, pero también daremos un poquito esa opción que siempre gusta y es divertida. Ahí vemos la playa, una playa evidentemente ahí en época más tranquila. Bueno, pues todos conocemos un poquito cómo son las playas, intentaremos ir también en momentos de menos sol y menos gente, y los días de menos gente. Esto es el horario tipo de un día, perdonad que ahí tapo un poquito el principio de la mañana, y con esto pues bueno, vamos a intentar transmitir la idea de la primera, que los monitores van a estar siempre con ellos, es decir, vuestros hijos van a estar siempre acompañados por los monitores, ya sea por su monitor de referencia. Cada grupo de unos 12 o 13 menores tendrá un monitor de referencia. Y luego, bueno, más allá que haya momentos en que, oye, pues se juntan con otro porque voy a hacer un juego de pista, entonces competimos unos con otros, o voy a hacer una competición de algún deporte, o voy a la piscina juntos, o cualquier situación de estas, pero siempre van a tener un monitor de referencia con nombre de Javier Blanco, es el monitor de mi monitor, tal, y entonces siempre tienes una referencia, ¿no? Que siempre es más fácil, como el tutor del grupo, por así decirlo, ¿no? Como si haciendo la analogía con el colegio. Habrá ese monitor de referencia que comentábamos, grupos de unos 12, como hemos comentado, y dos de esas actividades que se hacen al día, de las dos que se hace por la mañana o dos por la tarde, de esas 4, 2 se cogerán y se harán en inglés. Normalmente las que hagamos en el colegio, las náuticas, entendemos que por la prioridad de la seguridad es mejor hacerlas en castellano siempre, con lo cual las que hagamos en el colegio, en la instalación, probablemente siempre sean las que se hagan en inglés, ¿de acuerdo? En todo este cuadrante, en este horario, en esta tabla, que se levantan a las 8:30, 9 desayunan, hacen dos actividades entre las 10 y la 1:30, comen a la 1:30, todos son horarios aproximados, pero bastante realistas. De 4 a las 4 hacen otra actividad, meriendan, a las 6:15 una cuarta actividad y última, ducha, cena a las 9 menos cuarto, y una velada, un juego nocturno de 9:30 a 11:30 aproximadamente, ¿vale? Y de 11:30 a 8:30 también siguen vigilados, ¿vale? Habrá guardias nocturnas en la que los monitores pues duermen junto a las aulas, a las habitaciones que comentábamos antes, ¿de acuerdo? Todo el equipo evidentemente está allí 24 horas para, si hay que pedir una referencia, el coordinador, el monitor de referencia de alguien, pues siempre va a estar ahí. En las duchas también, en las cenas también, para vigilar que se come bien, que se lleva todo en orden, ¿vale? Aunque vaya habiendo turnos y guardias en los momentos de guardias, pero en todo momento van a estar acompañados de adultos, ¿de acuerdo? Continuamos. Actividades especiales, ya podéis ir intuyendo cuáles son esas que vamos a comentaros ahora, ¿de acuerdo? Estas actividades especiales, bueno, van fuera un poquito de este horario, efectivamente, y se hacen también, por supuesto, en el compañía de los monitores, ¿de acuerdo? Estas actividades son el Aqualandia y la visita al pueblo. Denia es un pueblo que tiene bastante atractivo turístico, y además con determinadas dinámicas se va a hacer muy llevadero, ¿no? Muchas veces pensamos, oye, pues a lo mejor siendo más jóvenes, más pequeños, te puede resultar más aburrido, menos atrayente el hecho de voy a visitar un pueblo tal cual. No, efectivamente, pero para eso estamos nosotros, para todas esas, tanto pues ahí veis la cúpula, veis el castillo, veis un túnel que pasa larguísimo, que pasa por debajo de la montaña, tiene una serie de opciones que dan pie a hacer determinados juegos y dinámicas que las pueden hacer muy llevaderas y muy divertidas, ¿de acuerdo? Aparte, por supuesto, pues siempre llevaremos a alguna zona, ¿no?, que se pueda comprar algún recuerdo y algo. Luego comentaremos el tema del dinero, y alguno puede que lleve algún recuerdo a su casa
de su campamento. La mayoría lo gastarán en otras cosas que también controlaremos, ¿de acuerdo? Es decir, si alguien quiere comprar un refresco, algunas patatas, pues lo podemos gestionar, ¿vale? Pero no más que eso. Ahí comentábamos lo de los juegos que ya os he descrito, los acompañamientos de los monitores que insistimos, en la posibilidad de comprar alguna cosa, algún recuerdo, alguna comida o algo de esto, ¿vale? El Aqualandia, poco más que hablar del Aqualandia, Benidorm. Es un día intenso, es un día cansado, pero es un día muy divertido y también sin caer en confianzas, en exceso de confianza, es un sitio muy seguro. ¿De acuerdo? Hay socorristas en todas las atracciones, hay vigilantes por todo el parque, hay puestos de socorro en todo el parque, los monitores están con ellos en todo momento, con lo cual pues es un sitio cerrado. Además, para quien no lo conoce, lo describo rápidamente. Está casi en la ladera, prácticamente en la ladera de una montaña y en Benidorm, y solo tiene una salida, ¿vale? Tiene una especie de forma de embudo, ¿vale? Con lo cual, por más que, aunque alguien se despiste, se pierda y tal, en el momento que tú llamas a megafonía y tal, si tienes que llamar, que gracias a Dios nunca lo hemos tenido que hacer, siempre invocas a la salida, que es justo donde se está haciendo esta foto, ¿no? Ahí junto a estos elefantes, con lo cual no tiene pérdida. Es un sitio que da cierta tranquilidad en el aspecto de control de todos los menores y de posible asistencia en caso de que pueda suceder algo, ¿vale? Pero insistimos que los monitores siempre van a estar acompañando a los grupos cuando vayan a las atracciones y demás, y que también ellos vigilarán que las hagan con las directrices que le den los trabajadores y socorristas del Aqualandia, ¿de acuerdo? Un tema importante, no importante, el más importante, ¿de acuerdo? Antes en realidad he dado un dato erróneo, que es el objetivo, es la diversión de ellos, pero realmente para nosotros el objetivo primordial es la seguridad, ¿de acuerdo? Con la seguridad, a partir de la seguridad se construye todo el campamento, ¿de acuerdo? Podemos aquí hemos hecho una pirámide, ¿no? De estas de ir, ¿no? Como la pirámide de Maslow, ¿no? En la que pues, ¿no? Como las necesidades básicas, pues tú comiendo, bebiendo y durmiendo ya puedes ir al siguiente nivel, ¿no? Pues ya vas cumpliendo objetivos y demás. En este caso, nosotros el pilar básico es el comer, beber, va en la seguridad, que también comer y beber y dormir está dentro de esa seguridad, curiosamente. En el siguiente objetivo, pues probablemente tengamos que poner la diversión, ¿no? Como habíamos comentado antes, pero veis que la base es la seguridad, ¿de acuerdo? A partir de ahí podemos fijar, oye, la sociabilización, el desarrollo integral de la persona, que trabaje en el inglés, la diversión pura y dura por un año muy largo y que nos hemos ganado la diversión. Objetivos lo que queráis, ¿vale? El respiro para la familia, ya X, lo que sea, pero el de abajo va a ser común independientemente cuál sea el segundo. En este caso queremos que la diversión, pero bueno, también lo adaptaremos a cada menor y a cada familia. Para ello, la seguridad, monitores 24 horas, ya lo hemos comentado. Guardias en todo momento cuando no hay actividad dirigida. La actividad dirigida es relativamente sencillo. Y en esos momentos de tiempo libre después de comer, de la ducha y todo eso, es cuando hay que estar más vigilantes. Porque como todos sabemos, los menores quizás corren más riesgo cuando están aburridos que en cualquier otro momento, ¿no? Que haciendo cualquier otra actividad, aunque técnicamente tenga más riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se trata es que siempre estén vigilados y siempre estén entretenidos en la medida de las posibilidades. Hacemos guardias nocturnas. No es que no duerman, es que duermen junto a ellos, con lo cual en cuanto pasa algo se enteran, ¿de acuerdo? Y si pasa algo enseguida tienen a quien reclamar, oye, está pasando esto, despierta, tal, y allí tenemos, bueno, ahora lo contaremos más adelante. Todo esto no se hace cada uno por su lado, cada monitor hace la guerra, no, ahí hay una coordinación, una persona que va a ser la encargada de todo, de gestionar todo el campamento, y es a la que, como no puede estar en todos los grupos todo el tiempo, se van haciendo reportes diarios, como mínimo uno por la noche y muchas veces dos, uno a mediodía y otro por la noche, y comunicación constante para poder hacer que el campamento vaya lo mejor posible, ¿de acuerdo?
Aspectos importantes en la seguridad. Pues aquí nosotros ponemos 5, ¿no? Algunos un par van de la mano, pero bueno, los enumeramos. La comida. Buena alimentación durante toda la estancia es básico. Es un campamento movido, es un campamento intenso, con lo cual necesitas un aporte energético. Es comida hecha allí, yo he comido allí, se come bien, es generoso en las raciones y intenta que sea equilibrado, ¿vale? Con lo cual, pues no les complicamos mucho la vida, ¿vale? El menú normalmente son cosas relativamente sencillas. Incluso las últimas noches intentaremos que sea un menú un poquito más divertido y especial, ¿no? Muy fácil de llevar. Muy importante en cuanto a las alergias, seguridad. Nosotros atendemos cualquier tipo de alergia, intolerancia, tema religioso, lo que sea, pero tenemos que tenerlas bien notificadas a través de las inscripciones y siempre, por así decir, certificadas a ser posible con un informe médico. Eso nos da siempre mucha información para saber los grados de alergia y cualquier información, marcas que son buenas pues en determinados casos de determinadas alergias o intolerancias y demás. Nos ayuda toda la información, incluso muchas veces si tenemos cualquier duda vamos a llamar, no nos complicamos la vida. No confundamos las alergias, sobre todo las intolerancias, con no me gusta el pescado, ¿de acuerdo? El pescado normalmente va a verlo, pero bueno, si a alguien no le gusta, por ejemplo, la leche por la mañana al desayunar, oye, nos lo notificáis, nosotros no le damos leche, le damos un zumo, no hay problema, pero no se ponga como que es una alergia a la leche porque da pie a un error en el que crees que ya es alérgico a la leche, con lo cual ya los embutidos no puede porque llevan conservantes de leche, no sé qué, no es un lío, no es preferible que se ponga eso y nosotros lo gestionamos. Evidentemente no vale poner, no me gusta el pescado y la verdura, no me gusta solamente las hamburguesas y la pasta, pues sabemos que es lo que más gusta, pero no sabemos que esa intolerancia no existe. Agua. El agua tenía que estar en el punto 1 probablemente, ¿vale? Porque el agua, evidentemente, estamos en una zona de calor, con una humedad ya importante, con lo cual nosotros vamos a insistir mucho en que beban agua, ¿vale? Vamos a tener agua o bien mineral o bien pasada por filtros, van a llevar cantimplora para que la puedan rellenar constantemente y podamos pedirles que beban agua constantemente y eso va a ser una batalla que vamos a librar muy fuerte para que no haya problemas, eso desencadena luego enfermedades, deshidrataciones, tenemos muchos indicadores que sabemos que nos lo dan, entonces sabemos cómo intentar controlarla y cómo saber si lo estamos haciendo bien, ¿de acuerdo? La más importante probablemente, el tema del agua, pero también es verdad que la gente al final reclama beber agua, líquidos y demás. Ducha, higiene diaria, pues bueno, esto yo creo que es fundamental, no solo ya la ducha diaria, sino también un lavado de manos, etcétera, etcétera, que no porque haya terminado esta época tan turbia que hemos pasado de pandemia, ahora hay que dejar de lavarse las manos, para nada, seguimos haciéndolo igual, ¿de acuerdo? Perdón, se me ha pasado la diapositiva. ¿Qué más cosas? Tema de quemaduras solares, eso es muy importante, eso es básico porque allí al final estás al sol mucho tiempo, nos ayuda mucho que las camisetas sean de manga corta, que no sean de tirantes, la gorra todo el día, ¿vale? La gorra va a ser desde que termino de desayunar hasta que me voy a la ducha, en ese tiempo siempre con gorra, ¿de acuerdo? Con lo cual hay que llevar gorra sí o sí. ¿De acuerdo? Más cosas, las rozaduras que pueda haber, pues eso de que me cambie el bañador porque lo llevo mojado, no sé qué, pues todo eso también lo vigilaremos mucho, igual que unas zapatillas adecuadas para ir a andar, que no vayamos en chanclas, que no tal, son detalles que al final pueden hacer muy incómoda el campamento, ¿vale? Por aquí veo, si no me estoy equivocando, que no hay muchas preguntas a través del chat. Yo de todas maneras ahí lo tenéis activado, si queréis hacer cualquier pregunta lo podéis hacer. Yo, según vaya viendo, juraría que no ha habido ninguna pregunta todavía, pero bueno, seguro que alguna surgirá y si no surge, pues bueno, oye, tenemos teléfonos de contacto para que hagáis las preguntas después, que muchas veces surgen en cuanto yo cuelgo el vídeo, se cierra la emisión y surgen preguntas, pero no os preocupéis que tenemos en horario de oficina normal de 10 a 6 más o menos, podéis llamar y os resolvemos cualquier duda.
En caso de emergencia, ¿vale? En caso de emergencia nosotros somos conscientes de que esto puede pasar, ¿no? Ponemos todos los medios para que no pase, pero ¿quién no se puede torcer un tobillo jugando a un simple partido de fútbol, daño en un dedo porque estoy jugando al baloncesto, cualquier cosa que puede suceder, pero siempre en unas circunstancias lógicas y controladas? ¿Vale? En primer lugar, se valora la gravedad del accidente. Si fuera alguna herida superficial, un raspón, algo así, nosotros tenemos botiquín. Y en caso, normalmente ahí no hace mucha falta informar, procuramos informar siempre, y si no en las llamadas se informa, pero bueno, ahí pues si es algo no muy grave, pues bueno, lo curamos ahí en el momento. ¿Cuál es la directriz que tenemos para la gravedad en este caso? Es muy sencillo. ¿Qué crees? ¿Que es grave? ¿Sí o no? No lo sé. Si es grave o no, perfecto, la duda está resuelta, vamos al médico, que ya nos lo saca, un profesional nos saca de la duda, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el criterio que se usa, ¿vale? Un rasponcito, un tal, pues siempre se lava, se desinfecta y a funcionar. En caso de que haya que ir al médico, se informa a las familias, en caso de no contactar, se procederá igualmente al traslado, ¿vale? Al final, pues hombre, lo primero es lo primero. Y ya nos ponemos a disposición del personal sanitario para facilitar la labor, pues dando la información, la ficha con la información de alergia, lo que pueda tener, todos los precedentes y demás, tarjeta sanitaria y demás. Y bueno, pues para ir transmitiendo luego la información que nos vayan dando los sanitarios, ¿vale? Se mantiene informada la familia durante todo el momento, durante todo ese proceso de, oye, mira, ha pasado esto, nos lo llevamos por esto, el diagnóstico nos han dado esto, el tratamiento que es este, y luego pues se valora ya con la familia si vuelve a la instalación o se va se tiene que volver a casa o lo que fuera, ¿vale? Nosotros normalmente, pues hombre, no suelen ser cosas muy graves que siempre la gente aboga por quedarse, ¿de acuerdo? Si en caso de que fuera algún tipo de tratamiento que haya que seguir, pues nosotros, con una autorización de la familia que nos podréis dar sin problema a través de WhatsApp, de mail, de lo que fuera, pues continuamos esa pauta que pueda marcarnos los facultativos. Hospital de Denia, ¿vale? Ahí veis, se ven pequeñito, son 10 minutos en coche, ¿vale? Es muy fácil llegar, es un hospital comarcal grande, con servicios de sobra, ¿vale? Para el colegio, veis dónde está, el puerto, tal, sales para arriba, no, son 10 minutos. En caso de una cosa más sencilla, un centro de salud, pues hay un centro de salud 24 horas, está, pues ahí vemos a 5 minutos, eso es casi en el puerto, un poquito más arriba del puerto, no tardamos absolutamente nada. De hecho, las visitas, hicimos ese recorrido en coche para comprobarlo, ¿vale? y ver el acceso y demás, está muy céntrico. Lista de enseres. Antes de la lista de enseres, ya sí podéis ir viendo un poquito lo que ponemos aquí. Nos han hecho a través del chat Mónica Cambón. Buenas tardes, Mónica. ¿Van ya los monitores en el autobús de ida desde Madrid? Sí, por supuesto, los monitores se suben. Luego teníamos lo de los horarios y tal, que ahí no antes cuando yo lo cuento, pero por supuesto nada, yo te lo voy anticipando. Sí, van desde Madrid, sale de la Plaza de Toros de Ventas, luego ahora lo comentamos, extendemos la información, pero sí, por supuesto van desde allí. Todos, pues probablemente, a lo mejor alguno no. En los cambios de turno, el día 10 y el día 19, probablemente pues algunos estén en Denia esperando y no sean todos, pero bueno, siempre van a ir mínimo, pues en función de los que vayan en el autobús, 2, 3, 4 monitores sin problema, ¿vale? A la vuelta, por supuesto, también. Continuamos. Si no hay más preguntas por ahí, Mónica, o cualquier otra cosa, nos escribes y resolvemos para todos. Lista de enseres. La esencia, ahí lo podéis ver, ahora lo enumeramos, pero la esencia es que sea ropa de batalla, ropa que sea para batalla, para ir a la guerra, ¿de acuerdo? Que pueda volver un poco sucia más de la cuenta. Se lleva ropa para todos los días, si hubiera un incidente grave que provoca lo que sea, pues se puede lavar, ¿de acuerdo? Pero hay que llevar, la idea es que se lleve ropa para los 10 días. Camisetas de manga corta, una por día más una, o sea, si están 10 días pues que lleven 11, pantalones cortos, 3, 4 pares, interiores pues 10 más una 11, pares de zapatos, 2 pares de zapatillas. Pues bueno, es verdad que al estar en la playa probablemente con una valga, si no muchas cosas se van a poder hacer con las chanclas,
en un momento dado el dinero que llevan ellos, luego lo comentaremos, si pasa algo en unas zapatillas se pueden incluso comprar otras, o sea, eso los podremos acercar, comprarles unas y bueno, que con dos es lo ideal, con una se puede vivir normalmente bien. Unas chanclas, fundamental para la ducha, para ir a la piscina, etcétera, etcétera. Y esto que lo remarcamos, probablemente lo tendremos que poner en rojo cuando os enviemos la información, los escarpines, ¿vale? Ahí sí que nos lo han pedido desde la empresa, que son lo que mejor agarra para las tablas, para en momentos si hay alguna roca por ahí que a veces les da cosa tocar algunos de los fondos y tal, es lo más seguro, lo más cómodo. Cuando terminen se las quitan, se ponen las chanclas otra vez y al autobús, ¿de acuerdo? Pero escarpines para los 4 días los van a usar bastante. ¿De acuerdo? Una sudadera, nunca sabe, siempre puede haber algún día de refresco, nunca va a haber un frío que necesite más que eso. Gorra, lo hemos comentado, fundamental, nunca mejor dicho, ¿no? El juego de palabras. 2 o 3 bañadores para que nunca se lo tengan que poner mojado y por si en alguno hubiera algún incidente. 2 toallas, una para la ducha y otra para la piscina y playa. Un neceser sencillo. Ahora, entendemos que muchos tendrán una edad en la que ellos podrán ya gestionarse su propio neceser, con lo cual, pues bueno, también hay una parte que el campamento empieza antes del día 1, del 10 o del 19, y ahí pues se tienen que hacer ellos responsables de su propia maleta y de su propio neceser, ¿de acuerdo? Crema solar a litros, eso va a ser todo el día, vayan a la playa o no, sea allí en el colegio, en donde sea, siempre crema solar, y tendiendo a que sea de una protección potente, ¿de acuerdo? Sábana, bajera y funda de almohada, ellos al final es un sitio donde hacer calor, o sea, un juego de sábanas para que si acaso, pues si refrescara un pelín, pues se pueden echar una sábana por encima. Normalmente no se va a necesitar más que eso, ¿vale? Pero básicamente es un juego de sábanas. Nosotros le vamos a entregar las camas con un colchón, cubre colchón y una almohada, ellos ponen la funda de almohada, la sábana bajera y la sábana, y ahí es donde van a dormir, no necesitan mucho más. Saco de dormir hay que quitarlo, ahí no nos va a hacer falta. Linterna, no es que se necesite como tal, pero sí que vamos a hacer juegos. Una noche bajaremos a la playa, ahí en el propio colegio con las linternas pues hacemos juegos con colores y demás, que siempre no es que se necesite per se, pero es interesante. Cantimplora, lo hemos comentado antes, eso hay que ir a muerte con el tema del agua, con lo cual lo que lleven la cantimplora siempre encima es básico. Y bocadillo o picnic para el primer día. El primer día salimos a las 9:30 de la mañana desde ventas, con lo cual más tráfico, variables, descanso del conductor, etcétera, etcétera. Se llega muy apretado a la hora de comer, con lo cual entendemos que es mejor que en la segunda parada se lleven un bocadillo, un picnic y coman. Mejor que tener que entrar a una zona de comprar que hay que estar controlando a ver qué compran y dejan de comprar. Yo creo que es mejor que lleven un picnic o un bocadillo desde casa, ¿de acuerdo? Y recomendamos que sean mejor maletas que mochilas, es más fácil a la hora de gestionarlo. También habría que meter una mochila pequeña, ¿de acuerdo? Para cuando vamos a la playa, cuando vamos a los senderismos y demás, pues que siempre lleven ahí sus cositas. Mónica nos comentaba antes lo del autobús y ha contestado posteriormente después de mi respuesta, entonces ya se van conociendo, efectivamente. Ahí ha empezado el campamento, técnicamente ya habrá gente que vaya directamente a la instalación, pero bueno, que el autobús siempre, oye, son 4 horas, no más, 4 horas es lo que es en coche, pues 4 o 5 horas, que oye, ya vas conociendo, vas de juerga, vas haciendo amigos y demás, entonces, pues bueno, siempre es interesante que se vayan conociendo y que los monitores ya empiezan oye, pues eres de mi grupo, te voy conociendo, pues tal, y demás, ¿vale? Y en la vuelta, pues bueno, las despedidas, que siempre son muy melancólicas. Objetos especiales, ¿vale? Aquí importante. Los móviles, objeto primordial y básico últimamente, ¿no? Se mantendrán siempre bajo custodia. Ellos pueden llevarlo, pero los vamos a tener nosotros. Y solo se van a dar en los momentos estipulados para hablar con las familias. ¿De acuerdo? Que normalmente van a ser a la hora de la comida una serie de días, ¿vale? Que ya los mandaremos, pero normalmente 3 días. Durante el tiempo que estén guardados estarán apagados, con lo cual, aunque vosotros llaméis, debería dar apagado. Y también intentaremos hacer una supervisión del buen uso de los móviles, el tiempo que se está haciendo. Normalmente se les da de 2 a 4, ¿no? En ese rato cuando termina de comer, 2 y media a 4.
normalmente hablar con vosotros es un rato y tienen una hora más de teléfono. Nosotros intentamos controlar, pues bueno, que siempre es bonito, ¿no? Que se hagan amistades en los campamentos y se den redes sociales, eso sabemos que pasa, pero también hay que hacer buen uso, hay que supervisarlo un poquito, pues de las fotos, de determinadas cosas que ya sabemos cómo está ahora esta situación, ¿vale? Que son herramientas que nos aportan mucho, pero también a veces, si no las cuidamos un poquito, pueden hacer daño, ¿vale? El dinero también va a estar bajo custodia, se va a entregar dinero, posibles medicaciones y los móviles. Lo guardará, lo apuntaremos y lo iremos cuando se vayan a hacer compras, normalmente en el chiringuito, en el oasis que comentábamos junto a la piscina, normalmente se va apuntando para que el dinero nunca pase de mano en mano. Y luego se le dará algo de dinero cuando se vaya a la Aqualandia, por ejemplo, o al pueblo, ¿de acuerdo? Ahí sí se dará en metálico. Antes de pasar al siguiente bloque, que es el tema de las medicaciones, Mónica nos comenta que habrá un blog después donde nos contéis los días. No, un blog como tal no, va a haber fotos, nosotros iremos haciendo fotos y las subiremos a una nube que vosotros tendréis acceso desde vuestra zona de usuarios, donde habéis hecho la reserva, y ahí podréis ir viendo las fotos, ¿de acuerdo? Luego, por supuesto, tenemos un teléfono 24 horas, aparte del que ellos lleven, o los que les tengamos que dejar nosotros en caso de que sean algún menor que no traiga teléfono, ¿de acuerdo? Vais a poder llamarnos y preguntar o en el horario hablar directamente con los menores, ¿de acuerdo? Pero no un blog como tal, sí subir fotos, ¿de acuerdo? Cristina Guillén nos comenta, ¿es necesario que lleven el móvil? Si no llevan, ¿cómo y cuándo nos comunicamos con ellos? Bien, Cristina, sí, lo cuento. A veces yo creo que se desfasa un poco lo que voy contando con tal. Pero bueno, fácil. Opciones de comunicación. Si me llevo el móvil, lo damos en horarios concretos, 3 días a la semana, de 2 a 4. Opción 2, no llevo móvil. Nosotros vamos a habilitar una serie de números de teléfono, normalmente 3, 4 números de teléfono, donde vais a poder llamar en ese mismo horario, ¿de acuerdo? Nosotros también tenemos una regla con los monitores que los días de llamada a mediodía, en la tercera actividad, la de después de comer, la de las 4 de la tarde, van a ir preguntando uno por uno a todos los menores si han hablado con su casa, ¿vale? Para que todos nos digan que sí con la cabeza, ¿de acuerdo? Si alguno por lo que sea no ha hablado, pues nos llamaréis vosotros, oye, no ha hablado con mi hijo, no te preocupes, nos ha dicho que se habla contigo, pero está claro que a veces se despistan con otras prestaciones que les dan los móviles, o muchas veces, oye, entre comillas es positivo, pues han despistado jugando con sus amigos, que sería lo ideal, que se olvidaran de hablar con vosotros, porque están tan metidos y tan pasándoselo bien con su casa, que se les olvida, por así decir, tal cual, ¿de acuerdo? Pero nos vamos a cerciorar de que todo el mundo haya tenido comunicación con su casa mínimo en los días de llamadas, ¿de acuerdo? Más cosas que comentaron, las medicaciones. No metáis medicaciones de por si acaso. Un por si acaso no es que, oye, es propenso a que le duele la cabeza, bien, metérnoslo. Oye, tiene alergia a algo concreto que puede ser que surja, bien, perfecto. Y a lo mejor no surge y no se usa, perfecto. Eso no es un por si acaso, eso es uno en caso de que le pase algo que tiene. No es, oye, por si le duele la cabeza, pero le duele alguna vez, no, pero bueno, no, hombre, eso no hace falta, ¿vale? Todas las tendremos bajo custodia y el coordinador las irá dispensando según la posología, según la pauta que nos hayáis dado, ¿de acuerdo? Y tenerlas también notificadas para que no se queden en las habitaciones, hay mucha gente, no queremos que haya malentendidos y demás con determinadas medicaciones, con lo cual, pues bueno, es simplemente eso, tener un control de una cosa que es seria, que son las medicaciones de los menores, ¿de acuerdo? Cristina, muchas gracias. Me alegro que he podido resolver tu duda sobre el tema de los móviles, ¿de acuerdo? Continuamos. Lo que comentábamos antes, los horarios de salidas y llegadas, ¿vale? Salidas siempre a las 9:30 desde el surtidor de gasolina de Roberto Domingo junto a la Plaza de Toros de Ventas, el día 1, 10 y 19. 9:30, ¿de acuerdo? Habrá veces, sobre todo el día 1, habrá más autobuses, con lo cual simplemente tenéis que preguntar por el autobús de Valladolid que va a Denia.
Allí más o menos se calcula que llegarán a las 3 aproximadamente, 3 y media, con lo cual allí cuando lleguen llamarán también, ¿vale? Cristina, también en ese momento llamarán. Los que no vayan en autobús, los que vayan en coche, tienen que llegar allí a partir de las 4, ¿vale? 4 y media, para que nos dé margen de que no se dé la situación de que no estemos allí, ¿de acuerdo? Las llegadas a Madrid, la salida se hace aproximadamente a las 3 y media, 4, con lo cual calculamos que a las 8 y media, 9 se estará allí. Como ahí en la vuelta vais a tener, lo menos ya van a tener el teléfono, van a poder comunicar con vosotros, podéis preguntarnos a nosotros a qué hora han salido y demás, para calcular más o menos la de llegada, ¿de acuerdo? La recogida allí en el propio colegio Alfa y Omega, a las 3 aproximadamente, a partir de las 3, ¿vale? Pensando que hayan podido comer, despedirse y demás, pues a partir de las 3 podéis ir a por ellos directamente, ¿de acuerdo? Y por último, daros las gracias por confiar en nosotros un año más. Estamos muy ilusionados con este nuevo destino, creemos que es un salto de calidad importante, creemos que va a salir muy bien, estamos muy ilusionados, muy contentos, vemos que la gente se ha animado a inscribirse. Confiamos en que ahora, a medida que se vaya acercando Semana Santa, Puente de Mayo, pues se vaya animando más gente. Ahí veis nuestras redes sociales, podéis preguntarnos, consultarnos, llamar al teléfono del albergue, ¿no? de la empresa de Bas y Abedules, y resolver cualquier duda, mandarlas por correo, y ahí pues tenéis todas nuestras redes sociales para seguirnos un poquito de lo que hacemos y lo que queremos transmitiros, ¿de acuerdo? Poco más, daros las gracias por vuestro tiempo. Intentar llegar desde aquí al otro lado de la pantalla, transmitiros la ilusión que nos hace este nuevo destino, esta nueva aventura, que creemos que va a ser distinta, mejor, más que mejor, distinta. En muchos aspectos evidentemente se va a mejorar, pero sobre todo queremos que sea distinta y que sea divertida y que sea una experiencia de vida que ellos guarden para el resto de su vida, ¿vale? Eso es lo que perseguimos, que en casa estéis tranquilos mientras ellos están con nosotros allí disfrutando, que nosotros podamos disfrutar de nuestro trabajo, porque os aseguro que todo el equipo que llevamos disfruta de su trabajo. Si no es un trabajo que no se puede hacer, ¿vale? Si no se está disfrutando, porque tienes que estar contento, feliz, transmitirlo, tener esa energía que te da el disfrutar de tu trabajo. Y nada más, daros las gracias, emplazaros a la siguiente reunión en abril y a resolveros cualquier duda. Doy 10 segundillos más aquí en el chat, veo que no hay más preguntas. Os agradezco vuestro tiempo, vuestra confianza, queda colgada en nuestro canal de YouTube, al que os podéis suscribir para poder verlo en el futuro, para que os den avisos del resto de reuniones, del resto de campamentos que tenemos y de cositas y perlitas que vamos subiendo de vez en cuando. ¿Vale? Muchas gracias, nuestro equipo es nuestro valor y esperamos veros pronto.